Bienvenidos a su programa Wanderlust, hoy con un tema apasionante que a todos nos toca, nos interesa, que lo sepamos, que lo pudiéramos discutir un poco, y pues estamos con Omar aquí justamente en esa discusión para que tratemos de explicar un poquito a los televidentes qué es la OCDE. OCDE, buen día Jaime, Sí. y buenos días, buen día a todos los que nos ven. Pues se escuchó hace unas cuantas semanas, ya saliendo el presidente Santos, mucho el asunto del logro de haber llegado a la OCDE, pero pues es Pasó difícil, rápido, digamos, ¿no? entender, es difícil Casi entender. la gente no entendió qué Exacto, sobre todo por eso, porque pasando. no sabemos exactamente hasta dónde tiene injerencia o importancia real el hecho de pertenecer a la OCDE, ¿no? Sí. Esa OCDE como tal, pues es una organización donde están los países más desarrollados o con unas prácticas, mejores prácticas de producción en diferentes líneas, y pues Colombia hizo todo el trabajo para poder pertenecer a ese club. Es un club de países ricos, con la visión de que el mundo tiene que ser diferente. En principio, en su filosofía es un poco más justo en términos de desarrollo humano, más equitativo, que tenga mayores posibilidades. Esa es la parte filosófica general. Queda claro que es un club. Claro, eso implica varias cosas, ¿no? Implica precisamente que como un club, cuando nosotros nos metemos, que es, digamos, yo creo que hay varias perspectivas, ¿no? Sí, Aclarar claro, esa parte, o sea, hay varias perspectivas. Y tenemos temores, que analizar, temores además en la población. Por lo que es Colombia y por lo que significaría eso. Entre esas, pues el hecho precisamente de que se vea como un club donde, si nosotros, por ejemplo, en un estrato medio o hasta abajo resultamos por una u otra razón metidos en un club con unos amigos que tienen mucha plata y que cuando dicen, bueno, vamos a hacer una reunión, entonces hacen la vaca y resulta que pues la vaca nos supera bastante las capacidades que nosotros tenemos, pues se empieza a complicar un poco el asunto. Ese es uno de los principales miedos, porque el hecho nada más de pertenecer a la OCDE pues nos implica ya estar pasando una cuota que nos toca a todos los que pertenecemos a esa... Una pequeñísima cuota, ¿no? Es decir, como una membresía. Exacto, esa membresía, ¿cómo pagarla? Y eso pues tiene unas implicaciones económicas, además que no es solo pagar la membresía, sino que toca tener un personal que esté yendo a la representación allá de los diferentes comités y que haga pues ese trabajo de empalme permanente en lo que se está pidiendo allá y se está haciendo acá, pero no hemos explicado primero que todo un poco precisamente eso. ¿Cuál es la idea de esta OCDE? Primero vamos a aclararle a los televidentes qué es la OCDE y cómo funciona, tal, y cómo funciona. Con eso ya podemos generar por lo menos una opinión acerca de esto. Exacto. En principio, entonces, ¿qué es? Ellos, la idea principal es generar un estándar de prácticas que vayan a una mejor calidad de vida de toda la población, obviamente de los participantes que están acá y en general de la tierra, porque ellos también tienen unas colaboraciones a países con menos recursos o con, digamos, unos conflictos económicos o sociales diferentes a los de ellos, entonces ellos también apoyan eso. Pero eso implica precisamente entonces que si vamos a estandarizar, pues tenemos que meternos todos en ese rol de cuál es el estándar y cuáles son las características. ¿En qué? Pues ellos tienen unos comités que ahorita veremos un poco, y sobre cada uno de esos entonces se piden esos términos que lleguen hasta esos puntos, y en adelante pues nosotros ya no seremos solamente los que cumplamos, sino también pues en ese sentido tendremos que participar y mirar cuáles son. ¿Qué nos dan ellos? Pues que a partir de eso, pues entonces países que tienen un desarrollo ya en una de esas comités, que ya han tenido una práctica, que ya han tenido, han podido probar y reprobar varias de las teorías que tienen, pues nosotros nos prestan a nosotros esos manejos, esas prácticas, nos dan las guías de cómo podemos hacer mejor nosotros. Y sería la parte positiva entonces, del cuento. Es lo que supuestamente, en principio, pues se busca, ¿no? Nosotros pertenecemos y en
prestación, pues esos estándares que se tienen nos los dan con los parámetros, esto, para que esto le quede bien, entonces ustedes tienen que hacer esto, esto y esto de esta manera. En ese sentido, claro, pues hasta ahí vamos bien. Entonces, es una asociación de países, son 35 países, Colombia sería el número 36, y el punto que es, pues es una membresía de países desarrollados que han tenido prácticas en todos los elementos de desarrollo social, económico, desarrollo educativo, bueno, todas las experiencias de estos países, cómo han llegado a ser ricos, cómo han llegado a ser desarrollados, pues eso lo obtendría de manera directa el país que ingrese, que en nuestro caso Colombia. A mí me parece interesante, no voy a usarlo como crítica, pero sí como claridad, que la membresía es un costo muy alto en términos económicos para Colombia. O sea, hay que pagar membresía, como en cualquier club. Aparte, hay que generar grupos de trabajo para cada una de las comisiones que tiene este club. Y una vez el club discuta algún tema... Asumimos que para cada comisión no es solamente una persona, sino es un grupo, equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, sí. Se va a hablar de educación, tienen que ir todos los que saben de educación financiera, bueno, un montón de gente para discutir eso. Pero una vez se discuta y se considere que este es el mejor modelo, el país lo tiene que implementar en su terreno ya. Que ahí es donde aparecen un poco las dudas. Bien, sobre eso pues tenemos varias perspectivas, ¿no? Hay algunos que dicen que son escépticos porque claro, pues dicen, claro, bueno, si nosotros nos metemos con el grupito de ricos, pues nos toca sostenerle el nivel, ¿no? Es como, cuando usted conseguía, era muchacho y se conseguía una novia que ya era mayor de pronto, o que tenía plata, y le tocaba a uno mirar dónde conseguía para poderla invitar a lo que ella exigía. En este caso es lo mismo, ¿no? Nos metimos a un club, ahora tenemos la plata, tenemos los recursos para sostener esos parámetros que ellos nos exigen. No sabemos hasta qué punto. Ahora, vale, y los positivos, es que los positivos parten de ese mismo punto, pero al revés. Entonces ellos dicen, bueno, no tenemos, pero la idea es que con las prácticas que vamos a asumir, que vamos a arrancar... Yo no sabía que me hacía bulla este hijo de madre. Otra vez entonces. Sigue a partir de la... ¿De qué? De la... Bueno, el tener la plata, ¿no? O sea, usted tiene una novia rica. Bueno, y la parte de los positivos, que asumen que a partir de todas esas prácticas que nos están ayudando a organizar, de esa nueva estructura que estamos haciendo a partir de esa pertenencia al grupo, pues la productividad del país es mucho mejor, el producto interno, claro, van a mejorar. Entonces vamos a tener con qué sostener ese mismo estilo de vida que están ellos. Esa es la justificación que se da, ¿no? Podría decirse que pues es tener el amigo rico, que si uno necesita algo, pues él está dispuesto a hacerlo. Venga, ven, estamos vendiendo naranjas, y el amigo rico dice, tráigame la producción que yo se la compro. Eso sería sería algo así como tener ese ejemplo. Pertenecer a los países ricos es como, y sobre todo para Colombia, es como la carrera ciclística, donde usted prefiere estar de últimas en el pelotón de punta que estar de primeras en el pelotón de atrás, porque aquí en la punta pues se puede definir algo. Eso es lo ideal, donde uno aspira como ciclista a estar. Los países ricos lo que le permiten a uno es conocer tecnología actualizada, metodologías, amigos, compradores. Eso es muy positivo, indudablemente. Pero vamos al primer corte y ya regresamos para que hagamos el análisis completo. Sí, vamos a escuchar a Juan Carlos Riego, que es un sí, profesor de administración, y pues tiene una perspectiva desde ese enfoque para contarnos sobre lo que es la OCDE. Me parece importante hacer un análisis, y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo que se encarga de trabajar
de común acuerdo sobre políticas públicas, políticas económicas en los diferentes países con el fin de obtener una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Esa es, en términos muy generales, alguna de las funciones más estructurales de este organismo mundial. Colombia tuvo a bien acceder y eso le implicó hacer una cantidad de ajustes en su estructura de política pública, pues porque quien quiera pertenecer a ese selecto club, hoy 36 países, incluido Colombia, en el que también están hoy aspirando Argentina, Costa Rica, implica hacer parte de las mejores prácticas de inversión, de las mejores prácticas de política pública, de las mejores prácticas de trabajo, de temas laborales del mundo. Y en ese sentido, digamos, la OCDE es supremamente estricta. Por eso siempre escuchamos durante este lapso de tiempo que tal vez 2, 3 años, y si no estoy, me recuerdo un poco más, que Colombia debía asumir una serie de compromisos con este organismo para poder ser aceptado. Siempre es muy bueno para un país pertenecer a este selecto grupo. Es un club de países hoy ricos, si se quiere. Tal vez se crea hoy que Colombia es un país rico y los colombianos a veces no lo creemos, pero somos ricos en biodiversidad. Tenemos una economía muy estable a pesar de muchas informaciones de prensa y de todo este debate político que a veces se suscita. No en vano la OCDE puso los ojos en Colombia y le dio su acceso. Eso no se lo dan a un país emergente, por ejemplo, que esté en una situación económica crítica, que tenga malas prácticas. Para los ciudadanos trae una serie de ventajas, sobre todo el tema laboral. Todas las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos están alineadas con varias de las acciones de Naciones Unidas, trabajan muy de la mano con acciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por ejemplo, en el tema laboral, Colombia debe asumir unos protocolos muy importantes. El respeto, por ejemplo, a la organización sindical es uno de ellos. El respeto a la autonomía del trabajador es también una de las exigencias importantes que se hacen, guardada pues la debida autoridad de los empresarios, unos salarios justos equivalentes al trabajo que desarrollan, el respeto por las jornadas laborales, entre otros aspectos. Pero también Colombia debe asumir prácticas anticorrupción en su política de Estado, en su quehacer del Estado, del diario vivir, porque esas políticas tienen que estar orientadas a proteger a los ciudadanos, tienen que estar orientadas a satisfacer necesidades realmente sociales. Y pues para nadie es un secreto que Colombia pues ha sufrido de temas de corrupción. Esas nuevas prácticas que le impone la organización son obligadas. En el momento en que Colombia comience a faltar a ellas, puede verse excluido otra vez de este selecto grupo. Para los inversionistas implica pues una confianza de inversión. Un país que está dentro de la organización es un país que le ofrece al mundo y a los inversionistas del mundo una característica fundamental, y es que es un país que tiene una economía estable y que además en conjunto esos 35 países viven estudiando durante todo el tiempo las condiciones de la economía, hacia dónde está el futuro de los negocios, hacia dónde va el tema de la innovación, hacia dónde va el tema de la productividad, de la competitividad. Y obviamente a los primeros que le transmiten la información es a los países miembros de ese selecto club. Eso, sin lugar a dudas, son factores muy favorables de pertenecer a la OCDE. Si no estuviéramos allí, pues la verdad no hubiera pasado nada. Simple y llanamente, pues Colombia no accedería a estas prácticas o se daría cuenta de estas prácticas de manera tardía, como nos ha ocurrido a través de los años. Hoy las conocemos de primera mano, pero además entre todos los países tenemos la posibilidad que como miembros de esa organización nos apoyen
nos apoyen en algunas actividades, nos traigan sus prácticas, sus mejores prácticas, y nosotros nos apropiemos de ellas. También hay que decir que han existido críticas de algunos sectores sobre la participación de Colombia en la OCDE, y es que los más radicales han indicado pues que esto trae una consecuencia, y es radicalizar un poco el modelo neoliberal, donde Colombia se vuelve un país exportador más de recursos que un país transformador. Y eso pues no deja de ser una alarma para el país, porque lo que quisiéramos es tener una economía que, además de extraer sus recursos, también los transforme, y una vez transformados sean exportados. Porque ¿qué ocurre? Y es el temor de muchos, que se nos lleven los recursos, sobre todo los recursos naturales de la minería, que hoy Colombia es rico por su biodiversidad, y que los transformen en otros países y luego lleguen a unos costos mucho más altos. Sin embargo, pienso que allí hay un papel importante del Estado, del gobierno como tal, de garantizar pues en cierta medida que estas situaciones no se den. Por el contrario, adquirir las mejores prácticas y tratar de que el proceso de exportador nuestro se consolide a todo nivel. Ese es, a grandes rasgos, amigos de TV UCEBA, un panorama general de lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la cual Colombia accedió, es el país número 36. Vale indicar también, antes de terminar en este espacio, que eso no es gratuito estar allí. A Colombia le puede estar costando entre 15.000 y 30.000 millones de pesos al año, porque los que están en este club deben hacer un aporte. Se ha estimado en esa cifra entre 15 y 30.000 millones de pesos al año, además de unos gastos de representación por participar de los comités cada vez que se vaya. Pero al final, desde mi manera de ver la realidad, es que esa es una cifra pequeña comparada con los beneficios de conocer de primera mano las tendencias del mundo, las tendencias de la competitividad, de la productividad, del desarrollo. Hay una pregunta, Juan Carlos, que de pronto le surge a uno, es ¿qué pasa con los apoyos internacionales a un país rico? No se le dan los subsidios, inmediatamente se quitan los subsidios. Los que se oponen dicen que lo peor que hizo Santos fue meternos en los países ricos, porque los subsidios y los apoyos que se le dan a Colombia para la lucha del narcotráfico, contra el narcotráfico y cosas así, se van a quitar. Se ha indicado por algunas personas que pertenecer a la OCDE implica perder subsidios por parte de algunos gobiernos amigos. Eso está por verse, puede ser un riesgo, pues porque comenzamos a ser parte de un club selecto en el que aparentemente están los ricos, pero también es cierto que al ser aceptada Colombia en este importante organismo, lo que le están dando es un espacio inicial de comenzar a trabajar una serie de políticas públicas, de políticas de desarrollo económico, para que vaya creciendo de la mano de los países más desarrollados. No necesariamente nos van a quitar los subsidios de entrada. Lo que pasa es que en el correr del tiempo, seguramente en la medida en que Colombia logre crecer en desarrollo, en esa misma medida, antes que recibir subsidio, pues lo van a estar llamando para que le aporte a otros países. Pero pensaría que esto es una situación ya de mediano plazo, cuando Colombia esté en la realidad de ser un país consolidado en su desarrollo y realmente deje de ser un país emergente, que no va a ocurrir de hoy a mañana. Valdría la pena decir que el profesor Juan Carlos tiene una perspectiva muy profesional de lo que es... Sobre todo en el sentido económico, que sí, es lo que más que sería atañe lo más grave. a la profesión de él, ¿no? Sí, porque es que es pagar una membresía muy alta, tener unos grupos de trabajo bastante altos y que podría servir, pero sin embargo uno se pregunta cosas cuando se trata de tener estos amigos, ¿no? Mire, yo tengo la lista, vamos a ver la lista de los países que están, porque una de las cosas que a mí me parece que pueden ser positivas o que me cambiaron la posición con respecto a esto es cuando uno ve
que hay algunos países que tienen unas prácticas económicas que son muy buenas. Entonces, aquí está, por ejemplo, Australia, Bélgica, Chile, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Canadá, Corea, Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, Turquía, República Checa, España, Eslovenia, República de Eslovaca, Suiza, Suecia, Portugal, Polonia, Austria, Noruega, Países Bajos, Nueva Zelanda y México. Entonces uno ve, por ejemplo, países como Alemania, que el trabajo que hace Alemania es impresionante, Muy porque bueno. Incluso es de los países, junto con Holanda, que también está ahí, que están trabajando en el asunto de los renovables, de tener una economía que sea sostenible. Aquí también tenemos una lista de lo que son las secretarías o los comités con los que trabajan ellos. Sí. Para que miremos cómo se desarrollarían eso, o sea, en todos los aspectos que tenemos nosotros que mantener esos niveles. Son la parte de administración pública y desarrollo territorial, los asuntos financieros y empresariales, ciencia, tecnología e industria. Que es lo mejor que puede haber. Esa es de las mejores, sobre todo que dejemos de ser consumidores de estas y empecemos a ser productores y generadores de unas nuevas. Claro. Cooperación con países no miembros. Sí. Economía, empleos y cohesión social, supondría ahí uno que eso nos beneficiaría a todos, porque ellos se fijan, Estados Unidos, por ejemplo, contrario a lo que hablábamos ahorita en unos aspectos, es de los países que desde la parte laboral pues tiene unas condiciones muy buenas. Valdría la pena entonces mirar esa parte. Estadísticas, medio ambiente, miren que le dan importancia a esa, que incluso yo creo que es uno de los puntos que más nos hacen miembros ahí, y es que el medio ambiente, nosotros estamos por encima de una cantidad de estos países en este aspecto, y el medio ambiente de todas maneras, aunque esté en nuestro territorio, lo compartimos con el resto del mundo, porque es una riqueza del mundo. El Amazonas aquí le pertenece, nosotros tenemos un poco, pero le pertenece es al mundo. La parte de la agricultura, que es uno de los conflictos más grandes que tenemos ahora, asuntos fiscales, comercio, desarrollo, educación, energía e iniciativa empresarial. Entonces mire esas dos últimas me parecen importantísimas. ¿Por qué? La energía, porque está implicando, nos está metiendo a lo que decíamos ahora. Holanda, por ejemplo, hasta en el 2025 ya no pueden vender carros con vehículos de gasolina. Sí, eso significa que ahorita ya no estén vendiendo, porque usted no va a comprar un carro faltando 5 años en gasolina que le va a valer absolutamente nada en 5 años. O sea, usted va a gastar ahorita, suponiendo en Colombia, 30 millones de pesos comprando un carro que no va a poder vender, porque si le da un uso de 2 años, el otro entonces ya en 3 años, ¿cuánto le tendría que valer ese carro para que pudiera comprarlo para usarlo solo 3? Entonces, debe estar en este momento cerrada la industria productora de automóviles en Holanda. Exacto. Y ese es un ejemplo. Alemania tiene un porcentaje, creo que alrededor ya del 50%, no estoy totalmente seguro, pero tiene una cantidad de procesos donde la energía es sostenible, donde tienen unas cultivos, o no sé cómo se llaman, de energía solar, unas plantas de energía solar grandísimas, para sostener algunas ciudades que ya funcionan solamente a partir de energía solar. El papel, por ejemplo, ya no se está produciendo papel de árbol en Alemania. Se está produciendo a partir de bagazo, de desechos, de algún tipo de material diferente al árbol. O sea, caña de azúcar, el bagazo lo utilizan para hacer papel. Están haciendo papel con unas especies de cañas que se generaron en Estados Unidos, pero que en este momento están funcionando muy bien. Son energías renovables. Además de que se consume mucho menos. Claro. Y el último parámetro que me parece que es importantísimo para todos, y es la generación de empresa. Porque estamos hablando de emprendimiento, es un tema que aquí en el programa hemos trabajado mucho, que la universidad trabaja y tiene un compromiso con eso, y que pues nos da también entonces una herramienta de justificación para todo el trabajo que estamos haciendo nosotros, para los programas que ustedes ya han visto o esperamos que vean, porque tenemos en el canal de YouTube para que los vean,
y es muy importante, y es que tiene que empezar a generarse opciones de nuevas empresas, y si se cruzan entonces nuevas empresas en medio ambiente, nuevas empresas en energía, nuevas empresas en sistemas de salud, de educación, calidad, entonces mire todo, o sea, bueno, desde ese parámetro, no, eso es muy yo bueno. creo que lo de la UCDE sería, nos da una perspectiva de progreso bastante amplia. Una de las problemáticas que podrían surgir, no estamos diciendo que pase, es que el país más rico, que es mayor productor de algo, me obliga a mí a comprarle cierta cantidad me explico. Por ejemplo, que Estados Unidos, tomamos el ejemplo de Estados Unidos, produzca papa, y esa papa tenga los permisos, porque es que ahorita producir el agro tiene que tener algunos permisos para que esos productos salgan de alta calidad. Entonces Estados Unidos produce papa y que le diga a Colombia, usted no tiene los productos de calidad, por lo que tiene que consumir la papa norteamericana y tiene que sacar el permiso para producir papa, cuando Colombia es papero. En la montaña le digan, no, ustedes ya no pueden producir más papa colombiana, tienen que producir papa norteamericana, porque y que los gobiernos, en caso del gobierno colombiano, pues se tengan que meter en eso. Pues vamos a ver, muy grave, ¿no? Ahí Podría tenemos ser. los escenarios en los que podemos encontrar o vamos a encontrar en el futuro a Colombia a partir de este ingreso a la OCDE. Esperemos que sea por los más positivos, esperemos que aprovechemos cada uno de nosotros también en nuestros proyectos, tener en cuenta esos parámetros, porque yo creo que entre más alineados estemos, pues más fácil va a ser desarrollarlos si nos anticipamos a lo que va viniendo. Ya hay políticas que están dirigidas por ellos, vamos a ver. Hay algo bueno en este momento. El primero es que ya hay propuestas de emprendimiento. Por ejemplo, nuestro gobierno, el nuevo gobierno Duque, en este momento está muy comprometido con el emprendimiento. Uno de los derroteros fundamentales es el emprendimiento, porque esa es una muy buena alternativa. Y teniendo esos ricos y nosotros produciendo, pues esa sería una posibilidad grandísima. Bueno, esperamos más adelante, ustedes pueden también escribirnos ahí en YouTube, en el canal, para preguntarnos más sobre esto. Nosotros podemos profundizar, buscamos también a algunos especialistas en los temas o que tienen otras perspectivas aquí dentro de la universidad como profesionales, y pues podríamos ampliar un poco más este tema que pues tiene de aquí para allá. Lo vamos a encontrar en muchos de nuestros contextos, precisamente por la transversalidad que tiene lo que escuchamos ahorita. Esperamos entonces que con esto se animen a conocer más de esto y por supuesto que sigan mirándonos cada 8 días y aprendiendo con nosotros. Y que nos pregunten, que nos propongan. Si usted tiene una opinión, pues propóngala. Ahí vamos a ver cómo funciona esto, y que ya nos metimos. El cuento es que ya estamos metidos. O la aprovechamos o al final resultamos pagando una plata que nadie va a aprovechar. Eso es básicamente lo que tenemos. De este tema es muy largo, apenas estamos arrancando, apenas estamos conociéndolo. Hay posibilidades de que mejoremos algunas cosas. Hay posibilidades, como algunos críticos lo dicen, de que nos llevó el diablo con esto. Vamos a ver, el futuro nos lo dirá, y ustedes nos pueden proponer también su opinión. Entonces, Omar, gracias por estar aquí en el programa. A usted, Jaime, a ustedes, los televidentes. Y a ustedes los esperamos en el siguiente programa, que también les aseguramos va a tener un tema muy interesante en el cual podamos pensar ustedes y nosotros. Gracias.